Diego, gracias por este ratito. Un placer siempre venir a tu programa. Un poquito resfriado, está haciendo mella el frío. Sí. ¿Viste? Frío, calor. Aparte vine recién de Mendoza, que ayer fui a la Universidad de Aconcagua a hacer una conferencia, y entre el vuelo, el viaje, el cambio de clima, complica un poco. Bueno, ¿qué presión tenés, Diego? Primero, hoy Redrado lanzó una frase que generó mucho enojo incluso en el gobierno. Redrado es un tipo muy moderado, que hasta aquí había siempre descartado cualquier corrida bancaria. Cada vez que se habló y se hizo punta en eso hace, qué sé yo, desde hace 6 meses o un año en la Argentina. Pero Redrado dijo, bien, el presidente dejó liberado el dólar el lunes, casi como mensaje para leccionar a los votantes por el voto que habían producido el día domingo. Que es un poco lo que en el inconsciente dejó trascender Alberto Fernández cuando habló el lunes por la noche y algunos otros sectores. ¿Hay algo de eso? ¿Crees o no? Con respecto a lo de Redrado, creo que es una chicana de un economista que acaba de acordar cerrar algo con un político que está en la vereda opuesta al gobierno, porque si vos pensás... Pero él lo desmintió, él dijo que no están los equipos de Alberto Fernández y que en principio no va a ocupar ningún lugar. Pero esa frase para mí no tiene asidero, porque ¿a quién perjudica un dólar a 60? Al gobierno. Es más, cuanto más suba el dólar, más va a subir la tasa de interés, más va a subir la inflación atrás. ¿Y sabes qué? Eso junta votos para Alberto Fernández y aleja votos para Mauricio Macri. Entonces realmente lo creo muy poco probable. O sea, el gobierno no es que dejó subir el dólar, no pudo contenerlo y a las pruebas hay que remitirse. Tras la primera semana post-paso, la devaluación es del 25% casi. Bueno, eso es así como vos decís. Argentina tiene dos problemas. Dos problemas que están relacionados entre ellos, que se retroalimentan negativamente. El primer problema es monetario, el segundo problema es fiscal. El monetario es el que genera la suba del dólar, la suba de la tasa de interés y el desplome del peso. ¿Cuál es el monetario? Que tenés un banco central quebrado, que esta política monetaria lo quiebra cada vez más y eso se traduce en el riesgo que haya un peso sin piso, y un peso sin piso es un riesgo de un dólar sin techo. ¿Ok? Y a ver, como vos me preguntás y me comentás, ¿qué pasó esta semana? No hay, como dice Mariano Fernández, no hay que equivocar detonantes con causantes. A ver, el resultado electoral detonó esto, pero el causante es el mal programa monetario, la falta de reputación, la ausencia de credibilidad. Concretamente, es un contrafáctico que uno no lo puede saber, pero desde mi punto de vista, yo lo venía adelantando que iba a pasar, esto iba a pasar aún con otro resultado, simplemente algunas semanas más tarde. Tenemos el problema monetario. Después está el problema fiscal. ¿El problema fiscal cuál es? El problema monetario es riesgo de hiperinflación. El problema fiscal es riesgo de default. Concretamente, Argentina, para que su deuda pueda ser refinanciada antes que saltara el dólar y la deuda era el 90% del PBI, necesitaba un superávit primario de 3,5 e iba a tener un déficit de -1 primario, o sea, casi 5 puntos de diferencia. Salta el dólar y esto empeora las cosas, ahí ves la retroalimentación. ¿Por qué? No hice la cuentita, pero la deuda que estaba en 90% del PBI habrá subido a 110. ¿Eso qué implica? Eso implica que ya no necesitas un superávit de 3,5, capaz necesitas de 4. ¿Y qué hace el gobierno? Tiene este problema que es monetario acá, el que detonó esta semana. Entonces, para solucionarlo, debería tomar medidas monetarias. O sea, se le prendió fuego la cocina al presidente Macri. ¿Y qué hizo? Abrió la ducha en el baño con cables pelados que generó un cortocircuito y agranda muy probablemente los problemas. ¿Por qué? Porque toma medidas de índole fiscal. ¿Y qué quiero decir? Y agrandando el déficit primario. O sea, tenés un problema porque te saltó el tipo de cambio, ya necesitas un superávit primario más grande para no caer en default y toma medidas fiscales que agrandan el déficit primario. Entonces, se agranda el problema todavía más. Entonces, acá, esto es una manta cortísima. Sí, pero ahí déjame decirte, ¿no compensan las exportaciones
y los derechos de exportación, 25% más caro el dólar. En pesos, lo que le va a implicar el gasto de todas las medidas que ha establecido, poco más de 60.000 millones de pesos. Mira, la balanza comercial ha mejorado a fuerza de recesión e importar menos. De hecho, si vos mirás, el dólar nominal había aumentado de 17 a 45, redondeando. El tipo de cambio real había aumentado de 1,30 a 1,70 y ahora había bajado a 1,50. Ahora está en 1,90 y no hubo un boom de exportaciones. ¿No? Entonces, hay una manta corta. Y estas medidas no solamente agravan los problemas entre los dos problemas, hay un tercero. Con estas medidas, en teoría, el acuerdo con el FMI, uso el potencial, se debería caer, porque no se cumplen las metas fiscales, porque se toman medidas que van contra la filosofía del fondo, como vos bien mencionaste antes, que es ponerle un techo y congelar los precios energéticos, por ejemplo. Entonces, acá vuelve a haber una puja. ¿Ganará Trump con su voto contra los países de Europa? Francia, Bélgica, Inglaterra, que no están muy contentos con la performance argentina. Bueno, imaginémonos, como vos comentaste, que gana Trump. Vienen los 5.400 millones de dólares del fondo en septiembre. Esos 5.400 entran por una ventana y salen por la otra. Porque de acá a final de año vencen letes redondeando por 10.000 millones de dólares. Letes son letras del Tesoro en dólares que muchos ahorristas compraron a cambio de una tasa de interés que está entre el 4 y el 7%, depende de la colocación y el plazo de esa colocación. Si le hicieron a 90 días o a 180 o a 200. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Si vos te fijás, hoy vencían 900 millones y se renovaron números redondos, 400 millones. Menos de la mitad. Sí. Entonces, asumamos un escenario no catastrófico que sigue como el actual. Yo creo que las cosas están recién empezando. O sea, se van a poner más difíciles. ¿Por qué se van a poner más difíciles? Muy sencillo. Si el plan Sandleris 1, como Javier Milei y yo, y Mariano Fernández, explicábamos con la teoría económica debajo del brazo, era un plan de estabilización transitoria y duró 6 meses, el parche, el Sandleris 2, duró 4 meses y medio, siguiendo la teoría económica, que los parches cada vez duran menos que el original. Ahora directamente no hay nada. Entonces, siempre con el afán constructivo, con Javier Milei, nosotros a este gobierno le hemos llegado 4 propuestas a lo largo de estos 3 años y medio. Al final del 2015, en la presidencia del Banco Central, le explicábamos a Sturzenegger que no había que ir por metas de inflación, que había que ir por metas de M1. Después, a final de 2016, él fue el primer plan para limpiar las LEVAC. Después, en 2017, le presentamos el segundo plan ya a Macri mismo en su escritorio para limpiar las LEVAC con otro cambio de política monetaria, no fuimos escuchados. Y en abril de este año, un plan para limpiar las LELIC. Que hoy son más de 1,3 billones de pesos. Te cuento, las LELIC son lo que acabas de decir y reemplazan en un 101% a los depósitos privados, que son, o sea, toda la plata que los privados tienen en depósitos a plazo fijo están respaldadas por LELIC, o sea, están macheadas, son las dos caras de la misma moneda. ¿Qué sucede? El gobierno tiene problemas monetarios y problemas fiscales. Y yo creo sinceramente que es más de lo mismo, no están encarando y resolviendo los problemas, más lo están complicando más con todas las medidas que la toman. Entonces, desde mi punto de vista, yo sugeriría que dentro de la manta cortísima que hay y la escasez, por lo menos solucionemos uno de todos los problemas que hay. Yo creo que Argentina tiene riesgo de ir a una hiperinflación y riesgo de ir a un default. Lo que yo sugeriría... ¿Evitables? Cada vez menos. Pero ahí voy, la sugerencia. La madre del problema en el aspecto monetario, que es el que detona los problemas de esta semana, es que el Banco Central está quebrado y esta política lo quiebra cada vez más, porque vos perdés reservas en el activo y agrandás pasivos con tasa de interés y LELIC en el pasivo. Entonces, ¿qué sucede? Un Banco Central... Perdóname, sería que una familia
empieza a perder lo que acumuló, porque empieza a pagar deudas, etcétera, pero además esas deudas son cada vez mayores, los ingresos corren por detrás de los gastos, esos ingresos son menos en términos relativos que los gastos que tiene, Sí. y en consecuencia, en ese contexto, si esto perdura, en algún momento o deja de pagar la deuda porque no va a tener cómo hacerlo, o en su defecto se dedica a imprimir billetes, que no puede como familia, para intentar pagar, aunque sea con billetes, que después no van a valer nada, y eso es la hiperinflación. Claro. Más o menos. Más o la menos. ignorancia. Y mientras tanto está vendiendo los muebles de la casa, la bicicleta, porque el Banco Central está perdiendo activos. Entonces, está perdiendo reservas, como vos bien marcaste. Entonces, en esta manta corta, el gobierno a alguno de estos dos grandes problemas le tiene que dar solución. Y todavía está a tiempo de darle solución a alguno de los dos. El punto es que cuando lo pones en dinámica, la solución desaparece. ¿Qué le sugeriría yo? Muy sencillo. Yo sugeriría que un balance quebrado de Banco Central es certeza de más devaluación y más inflación para licuar los pasivos en peso y ponerlos a raya con reservas cada vez más chiquitas. Y a las pruebas más me remito. El dólar saltó de 30 a 40, de 40 a 45, de 45 a 60. Y vos te fijás, los saltos son cada vez más seguidos y cada vez más grandes. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que, con los pocos dólares que tiene, solucionar en parte el problema del balance y en todo el problema de las LELIQ. ¿Por qué? Porque si vos solucionás el problema de las LELIQ, ¿cómo lo solucionás? Vos tenés reservas de libre disponibilidad que hoy, redondeando según la metodología que uses, son entre 14.000 y 23.000, me decía hoy un ministro del gobierno. Entonces, los depósitos a plazo fijo son 20.000. Entonces, tendría que haber una circular, desde mi punto de vista, del Banco Central, que convoque a todos los ahorristas que tienen 48 horas, voluntariamente, a cambiar sus plazos fijos por dólares y utilizar los dólares de los plazos fijos, los dólares de la reserva, para cancelar esos plazos fijos que, como están respaldadas con las LELIQ, es cancelar las LELIQ también. Y esto es muy importante, primero, porque respetás los derechos de propiedad. Pensá que si la gente... Todavía estás a tiempo de Todavía hacerlo. estás a tiempo. Vos pensás que si esto no lo hacen ahora, en algún día esos depósitos se van a querer ir a dólar. Y no van a poder. No. Y en el mientras tanto lo vas a bancar con todavía más tasa de interés. Entonces, primero, respetás los derechos de propiedad. Segundo, le sacás presión al bimonetarismo argentino, que más temprano que tarde va a ahorrar en dólares y te puja la tasa de interés para arriba. Porque secás pesos. Es porque le da los dólares que la gente quiere en el fondo, pesos. Sacás los pesos y sacás las LELIQ, las eliminás del pasivo. Entonces, eso te ayuda a bajar la tasa de interés, te saca el resultado cuasi fiscal negativo. Entonces, además, ¿qué? Te preserva la salud del sistema financiero. Pero te deja sin reservas, ¿o no? Pero con esta dinámica te vas a quedar sin reservas, vas a agrandar el problema monetario, el problema fiscal también se va a seguir agrandando cuando vos lo pones en dinámica, y al final vas a terminar sin resolver ninguno de los dos y te van a explotar los dos juntos. Está bien, pero ¿cómo la haces? hiper de un lado y el default del otro. Pero ¿cómo haces sin reserva, digo? No, todavía tenés reservas Por eso, para pero limpiar. Si haces lo que vos decís, vamos todos los ahorristas, Sí. sacamos los pesos, nos llevamos los dólares, Bueno. queda sin reserva el Banco Central porque calzó todos los Sí. plazos fijos que había y eliminamos las LELIQ. Está muy bien, mejoraste la cuenta, pero reserva del Banco Central, 0, 1.000, 1.500 millones. Esperá que te sigo avanzando lo positivo y después voy a eso que me decís, porque lo positivo primero es lo que hay que resaltar. Evitás que el sistema bancario te explote. ¿Por qué? Porque si esto no se arregla, a ver, Culfas, principal referente a Alberto Fernández, fue la mano de Marcó del Pont en el Banco Central, del cepo, de los controles. Y del otro lado tenés a Manuel Agis, que fue mano derecha de Kicillof, viceministro. ¿A qué solución vas a ir? Van a ir probablemente a una solución que diga, ok, a los bancos les voy a dar un bono a largo plazo para la LELIQ. A los ahorristas, como van a hacer política de ingresos y política de distribución, van a decir, a doña Rosa, que tiene menos de 500.000,
al banco le van a decir, a esa Pagale. le paga los depósitos. Al que tiene, invento, entre 500.000 y 1 millón, a eso le das un bono de 2 años. Al que tiene entre 1 millón y 3 millones, te doy un bono, estoy inventando, a 2 años. Y a los bancos le van a decir, como a los bancos le dan un bono entero, decir, ok, si vos no tenés problema, perdón, si vos tenés problemas para pagar, yo desde el Banco Central te voy a dar redescuento y te voy a asistir financieramente. Y eso es maquinita. Entonces, si no se arregla este problema, uno, va a quebrar el sistema bancario. Si quiebra el sistema bancario, después se va a lesionar los derechos de propiedad. Eso va a pulverizar el ahorro. Y si se pulveriza el ahorro, muy probablemente esa pulverización del ahorro, ¿qué es en realidad? Menos financiamiento para poder invertir. Y como tenemos un gobierno que con estos referentes no van a ir hacia donde van a tener que ir, sino que van, ya te lo advierte Massa, te dice, hay que bajar la tasa de interés. La tasa de interés se baja genuinamente solamente si hay más ahorro. Y como va a haber menos ahorro, la tasa de interés va a subir. ¿Y cómo te la van a bajar? Artificialmente. Entonces, ¿y esta artificialidad cómo es? Maquinita. Eso es más inflación. Entonces, lo que yo estoy diciendo es, bueno, tenemos dos grandes problemas monetarios y fiscales. Uno te alimenta el riesgo de hiperinflación y el otro te alimenta el riesgo de default. Y los dos se retroalimentan y se potencian. Todavía estamos a tiempo de darle solución a uno. Obviamente una solución más complicada, mucho más difícil y con resultados peores que cuando presentamos a Mauricio Macri en abril un programa para solucionar lo mismo. Ahora, Diego, venís a dar una charla en Mendoza, estás dando otra charla acá y yo te agradezco y mucho. Gracias. Estoy pensando en los que observan y tal vez están un poco exentos del M1, de la emisión monetaria, de los problemas fiscales, monetarios. Dicen, bueno, está bien, ¿cómo se come? Quiero decir, ¿por qué estamos hablando de esto? A ver si puedo. Porque acá está, en términos del campo, la madre del borrego, dirían algunos, en términos campestres, porque acá está el problema y el dilema central de todo lo que estamos viendo con el tema de los mercados, porque los mercados están en la primera plana. La contracara a todos esos problemas, por supuesto, son los problemas reales, los más visibles, los que tienen rostro humano, los más evidentes, que tienen que ver con la falta de empleo, la pérdida de poder adquisitivo, los problemas naturalmente para llegar a fin de mes, obviamente el estrangulamiento de las familias en términos de ingresos, la falta del crédito, la falta de ahorro. Ahora, si no abordamos esto que está hablando Diego, del modo que él dice, de otro modo, pero si en él encontramos una respuesta y una solución, todos estos otros problemas de los cuales parecería que no hablamos, pero los hablamos desde este lugar, no van a encontrar solución. ¿Está bien plantearlo así o estoy Exactamente. errando? Si no se abordan los problemas se agrandan, porque los problemas se van acumulando en el paso del tiempo. Hacer las cosas mal 8 años tiene más costos que hacerlas mal 6. Hacerlos 10 tiene mayores costos, 12 mayores costos, 14 mayores costos. Y esto es lo que le está pasando a Argentina hace 12 años. ¿Yo qué veo? A ver, y esto le hablo a la gente común. El que piensa que el dólar saltó a 60 para quedarse en 60, si no se arreglan los problemas, el dólar va a tener tendencia creciente y cada vez más creciente. La inflación se va a acelerar cada vez más y eso es menos actividad, menos empleo, más bajo poder adquisitivo del salario y este parche que en realidad agranda los problemas al bolsillo de la gente se lo licúa en 2 meses. El parche que acaba de poner Mauricio Macri. O sea, los anuncios de esta semana, miércoles y jueves, tratando de dar medidas de contención a propios y extraños. Esto es clase media y sectores más vulnerables. ¿Vos entendés que son parches y que no solucionan nada? Son parches que apuntan a ganar votos de gente agrandando los problemas macroeconómicos de fondo de Argentina. Agrandando los problemas de la película. O sea, te acercan a la hiperinflación más de lo que estabas antes de las medidas, te acercan al default más de lo que estabas. Pero ser más duros fiscalmente te apartan también más votantes de cara a octubre. Bueno, estás dando en el clavo. Bueno, claro, porque ahí decís, ¿qué es lo que le decía la oposición a Macri? Miren que lo que pasó hasta acá, y no fue bueno, Macri lo quiere acelerar, hacer más rápido y por lo tanto hacerlo peor. ¿Se entiende? Sí. Ah. Ni Mauricio Macri
ni Alberto Fernández, desgraciadamente para tus televidentes, tienen incentivos para hacer las cosas que realmente los argentinos necesitamos que hagan en materia de política macroeconómica. Macri es pedirle peras al olmo porque ya no tiene credibilidad, no tiene reputación. Lo último que acaba de decir, listo. Vos coincidís que es game over. Sí. Y Alberto Fernández no tiene incentivos, además de que no quiere y no puede. ¿Por qué? Porque Alberto Fernández tiene votos prestados de una coalición electoral que el poder lo tiene Kicillof y Cristina en mayor medida. ¿Y dónde se ve? En los referentes macroeconómicos que tiene, que son Culfas y Agis. Entonces, justamente las medidas que van a tomar van en el sentido contrario a lo que necesita Argentina para evitar el default y la hiperinflación. Está bien. No imaginás un Lula argentino, es decir, Lula espantaba los mercados, ganó. Lo primero que hizo fue políticas pro mercado. Gobernó 8 años, dejó a Dilma 8, que no terminaron siendo 8 por el impeachment, pero quiero decir, Menem, salariazo, revolución productiva, hizo las reformas que el liberalismo jamás había podido aplicar, salvo bajo un gobierno con el tono peronista. ¿Me explico lo que digo? ¿Qué es lo que planteaba Guillermo Calvo en su momento hace, 2 semanas? Adhiero totalmente a lo que estás diciendo y lo que planteó el profesor Guillermo Calvo. Guillermo Calvo dice: Argentina siempre nos puede sorprender y puede caer más. Yo siempre digo, esta Argentina no tiene piso. El 2020 va a ser peor que el 2019. Pero esto quiero decir, sí, diste la tecla. ¿Hay alguna chance que la casta política haga lo que nos conviene a los privados de Argentina? Solamente después de una flor de piña macroeconómica con hiperinflación y default. Antes nunca. ¿Por qué? Porque no tenemos una casta política estadista. ¿Qué es ser estadista? Levantar la pera, mirar el horizonte y decir, estamos yendo al default y a la hiperinflación. Y tomo las medidas, por lo más difíciles que sean, que hay que tomar para evitarlas. Y ese no es Macri. Nunca pasó eso en la historia. Y ese no es Macri diciendo, estamos a mitad de río, tenemos que cruzarlo. No. Macri, todas las medidas que tomó esta semana te alimentan más el riesgo de hiperinflación y te alimentan más el riesgo de default. Pero tampoco eran buenas las previas, porque como bien dijiste vos, pudo haber detonantes, pero no causantes. Ya las causas estaban, el detonante fue el resultado electoral. Y si las causas estaban, quiere decir que no había un programa integral. Exactamente, yo te lo resumo así. Los argentinos tenemos que esperar que las tendencias macroeconómicas de las principales variables, inflación, nivel de actividad, poder adquisitivo del salario, sigan con la tendencia de los últimos años. ¿Por qué? Einstein decía, si querés diferentes resultados, prueba haciendo diferentes cosas. Yo le recuerdo a tus televidentes, a Mauricio Macri nos trajeron Cristina Fernández de Kirchner, Kicillof, Massa, Agis y Culfas. En diciembre del 2015 la sociedad castigó a todos ellos porque fueron un desastre y votaron a Macri. Hoy Macri es un desastre porque hizo todo mal a lo largo de los últimos 3 años y medio y ahora no es que esta casta política del peronismo no se crea que la población tiene un ápice de esperanza en ellos. No, estamos encerrados en la verdadera grieta de políticos contra privados. Estamos atrapados, no podemos hacer negocio, no podemos ganar dinero, no podemos producir, no podemos generar empleo. Estamos atrapados y ¿sabes qué hacemos? Lo castigamos a Macri y no tenemos sobre quién poner nuestras esperanzas. Y le dan el voto de vuelta al que nos trajo hasta este gobierno. Ahora, o sea, es más de lo mismo. Diego, vamos a seguir peor. Contundente. Sí. Porque la esperanza es lo último que se pierde y porque además generacionalmente tengo la necesidad de pensar que las cosas pueden ser diferentes y uno trata de hacer desde este lugar y aportar su granito de arena para ello. No sos demasiado duro con decir lo que vuelve es inexorablemente aquello y al mismo tiempo lo de Macri fueron 3 años y medio en donde hizo todo, absolutamente todo mal. Macroeconómicamente, el gobierno de Mauricio Macri hizo absolutamente todo mal. Empezó de un pésimo diagnóstico. Yo he estado reunido con su equipo económico previo a la asunción, discutiendo el diagnóstico. Le dije, le va a ir mal a ustedes porque tienen un diagnóstico equivocado. El diagnóstico mío era
hay que deshogar al sector privado para que pueda hacer negocios, y eso cómo se lo desahoga, bajando el impuesto y regulaciones, y eso cómo se logra. Y primero, antes, tenés que bajar el gasto y achicar el Estado. Me dijeron, Diego, estás loco, esto es un problema de discurso y retórica. Nosotros venimos con un discurso pro empresa y va a venir la lluvia de inversiones. Y dije, ustedes están locos, no va a venir una lluvia de inversiones. Bueno, a lo largo de estos 3 años y medio le llevamos propuestas con Javier Milei, 4 puntualmente, nunca fuimos escuchados. Ahora, y nos trajeron hasta acá. Está bien, Diego. El próximo gobierno, vos me preguntás qué creo que va a hacer, y el próximo gobierno va a subirle retenciones al campo, el próximo gobierno le va a adelantar la liquidación de exportaciones, que, exagerando para que se entienda, que liquida las exportaciones en un mes a más tardar. El próximo va a poner probablemente controles cambiarios con tipo de cambios diferenciales. Lo que dijo Felipe Solá esta semana, digamos. Sin Sí, va a meter un bono para las LELIC y eso es lesionar la propiedad privada, lesionar el ahorro. Y como va a ser segmentado, no va a ser igual para todo el mundo, los bancos que van a tener el bono completo, full, probablemente le dé redescuento, que es inflación. Va a hacer política de ingresos, va a tratar de hacer política de distribución. Y Argentina necesita crecer. Y el crecimiento viene desde el sector privado. Un sector privado que pueda hacer negocios, que pueda ganar plata. Porque si puede hacer negocios y puede ganar plata, va a invertir, va a acumular capital, va a agrandar su frontera de posibilidades de producción y al producir más va a contratar más gente, va a aumentar la demanda de trabajo y va a subir el salario. Todo esto no está en la agenda del diagnóstico de ningún político de la oferta electoral de la Argentina de hoy en día. Entonces, hay que esperar a ver si después de la trompada macroeconómica, piña con default e hiperinflación, a la fuerza aprenden alguna lección y hacen al menos un poco de lo que hay que hacer. Dudo que lo hagan antes. Wow. Lourdes. No, la verdad que me deja bastante asombrada y asustada, ¿no? Del futuro que se nos viene. Mi pregunta es cómo se puede realmente salir de este pozo o de esta gran crisis en la que estamos metidos, porque unos dan unas propuestas, otros dan otras propuestas. Usted habla de esta famosa grieta, pero la verdad que los argentinos necesitamos tener una respuesta, ¿no? De corto plazo, planteé una sugerencia de política monetaria para darle una solución total a la LELIC y parcial al balance del Banco Central que ayuda a mejorar lo monetario, sí. Y eso le pone un piso más elevado al peso, le baja el techo al dólar, le baja la tasa de interés. Eso ya no es poco en la Argentina de hoy. Después, mirando para adelante, la gente es parte del problema, porque la gente demanda populismo. Los políticos argentinos no caen de un plato volador, son parte de nuestra población, son el reflejo de nuestra población. Entonces, por esto es tan importante la batalla cultural que hacemos con Javier Milei. Primero, tiene que cambiar la gente y darse cuenta que se necesita menos Estado, Estado más chico, menos regulaciones, menos paternalismo estatal. ¿Cree que la gente se acostumbró al estado de bienestar? Vos fijate, me hablaban de un estudio, claro, que los millennials, la gente de entre 25 y 35 años, había una correlación, me lo comentaban ayer en la Universidad de la Aconcagua, en un 95% es colectivista. O sea, que piensa que el Estado tiene que intervenir en todo marco de la actividad privada, distribuyendo, eligiendo ganadores, perdedores. Y la verdad es que eso lo único que hace es generar cada vez más pobreza. Y al mismo tiempo me contaban que los centennials, que son los más jovencitos, sí, los de 15 y 25, mirá qué interesante, la correlación da que quieren el capitalismo, quieren el liberalismo. ¿Por qué? Porque un chico entre 15 y 25 años suele ser rebelde. Y en Argentina se están dando cuenta los muy jóvenes que ser rebelde es pedir que haya menos Estado, pedir que haya menos Estado benefactor, menos intervención. ¿Por qué?
porque es lo que maman desde chiquito. Lo normal, el sistema para ellos, esto es un estudio de la universidad y de una fundación, es que el Estado tenga que estar en todo ámbito de la vida de los ciudadanos. Entonces, con su edad se revelan a eso. Y es muy interesante, porque esta gente crece y va a ser cada vez más. Entonces ahí está la llamita de la esperanza. Y después de tu descripción de lo que posiblemente podría ser un gobierno, ¿qué pasa? Que cuando llegan al poder nadie piensa en esta parte económica, porque yo escucho a muchos economistas, mucha gente preparada, que hablan de buenos planes. ¿Y por qué cuando están ahí no lo hacen o no lo pueden hacer? Lo que no entiendo. Mira, yo creo que en el o no caso, les interesa, perdón. Yo creo que tanto en el caso de Mauricio Macri, salvando las diferencias que hay entre los economistas que estuvieron a lo largo de este gobierno con los economistas que estuvieron en el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo que los dos, con sus diferencias, realmente tienen muy mala formación macroeconómica. Son malos macroeconomistas. Entonces, tuviste equipos económicos que nunca supieron hacer lo que en la jerga se llama programación macroeconómica. ¿Qué quiere decir esto? Mirar todo y analizar todo y pensar las políticas en equilibrio general. No, todos lo hacen en equilibrio parcial. Viene y te dice, quiero subir las tarifas, y Aranguren sube las tarifas, y quiero sacar retenciones. Claro, pero vos tenés que pensar cómo esas dos medidas impactan, no en el mercado energético y en el mercado de alimentos y campos, cómo impactan en todo el sistema macroeconómico, y no solamente ahora, sino dinámicamente a lo largo del tiempo. Bueno, ninguno de los dos equipos económicos saben hacer eso. Es gran problema. Te quiero aprovechar dos o tres Melconian cosas sí sabía. Y no fue escuchado a ti. Y no fue escuchado nunca. Sí. Debería haber sido el ministro del primer día. Yo creí que sí. Diego, te quiero aprovechar con dos o tres cosas de la coyuntura. Esto de congelar combustibles por 90 días por decreto, que además va a meritar planteos de constitucionalidad, como marcaba en el arranque de parte de gobernadores como Gutiérrez o Beretilnec, etcétera, de provincias afectadas. ¿Imaginaste que Macri la podía tomar en algún momento? ¿Es una decisión así, digamos? Bueno, esto, ¿sabes qué muestra? Son manotazos de ahogado de un nadador en el medio del río condenado a tragar agua. La baja del IVA en la canasta básica de alimentos, de precios esenciales, digamos, Sí. ¿puede terminar en más rentabilidad de las empresas, como dice Alberto Fernández, o finalmente puede ser una decisión que, acoplada con una integralidad macroeconómica mayor, pueda ser perdurable en el tiempo? Va a terminar en mayor rentabilidad de las empresas. Y eso no está mal. Siempre, imaginando una base imponible de 100 pesos, siempre es mejor que haya 21 pesos de IVA en manos del sector privado que haya 21 pesos de IVA en manos del sector público. Porque la asignación que el sector privado le haga va a ser siempre más eficiente. Lo último, hay mucho, digamos, con olla a presión de acá a fin de año, perdón. Qué sé yo, crédito UVA no se va a ajustar de acá a fin de año. Nadie va a pagar más de lo que paga de cuota de lo que está pagando hoy. Planes de ahorro, la resolución que se va a conocer el martes aparentemente va a permitir reprogramar hasta 20% de la cuota en hasta 5 cuotas consecutivas iguales, etcétera, para tener un margen de maniobra de manera tal de que no se le dispare lo que está pagando por el auto que compró. Sí. Está el bono de 5.000 pesos Sí. del mes próximo, que muchas provincias han dicho no puedo pagarlo. La mayoría de los casos va a ir hacia una aplicación de cláusula gatillo con los estatales. María Eugenia Vidal parece que va a confirmar un bono de 5.000 pesos para la provincia de Buenos Aires en un intento también de mejorar la performance electoral. Pero lo que voy es, todo esto que vos estás viendo, Sí. ¿lo imaginás con cierta continuidad en el futuro? Es decir, nos hemos acostumbrado a que estas son las salidas cada vez que el zapato aprieta, ¿o imaginás mucho más ingenio, creatividad y alguna política económica disruptiva, independientemente ya del resultado electoral y de quién sea el equipo económico de Alberto, de Mauricio si es reelecto, de Lavagna si es presidente, lo que sea? Uno, son medidas para tratar de evitar tratan de evitar que se le vayan votantes y tratan de lograr que se acerquen nuevos votantes. Uno. Dos, desde el punto de vista económico agranda los problemas de riesgo de default, de sustentabilidad de la deuda. Tres,
y te contesto muy claramente. Milton Friedman, y yo no soy monetarista, yo soy austríaco, pero Milton Friedman decía, no existe una baja de impuestos perdurable y creíble que exista si antes no hay una baja de gasto. ¿Por qué? Porque te van a cobrar el impuesto de otra manera. ¿Cuál? Impuesto inflacionario. Te bajan el IVA, pero va a subir la inflación. ¿Ok? Te bajan ganancias, pero se va a acelerar la inflación. O sea, te están cambiando. Es otra atorrantada de la casta política. ¿Por qué? Porque te bajan el impuesto que vos lo ves claramente, que, uy, qué bueno, me devolvieron 2.000 pesos de ganancia, pero después te suben y te suben más, te terminan subiendo más el impuesto que es más difícil de percibir, porque no viene en ninguna boleta ni no lo paga, y lo pagás en un vencimiento diario. No, ¿y sabés qué lo grave? Les conviene a la casta política, porque ganancia capaz la evadís, pero el impuesto inflacionario no lo puedes evadir nunca. Ahora, yo siguiendo ese razonamiento, digo, y te voy a retener un poquito más. Sí, ¿Dos o tres minutos más? Sí, un placer. ¿No crees en el fondo y en su defecto que estamos frente a un problema más integral, más cultural, como marcabas antes, que no es solo de casta política, que ahí también hay una cuota parte de una sociedad que discute en términos de lo que políticamente es correcto, pero que no se anima a dar los verdaderos debates? Y como dice Felipe González, este es un país en donde un dirigente, pero un dirigente gremial, un dirigente empresario, un dirigente periodístico, cualquiera, en privado te dice A y en público te dice B. Sí. Eso no pasa en los países medianamente serios, entre comillas, donde alguien es A en privado y en público. ¿Me explico? Sí. En la profesión de economista vaya si pasa. Bueno, entonces, ¿no pasa eso? Sí, pasa eso. Yo creo que, te lo vuelvo a repetir, la batalla cultural es lo más importante de todo. El argentino debe dejar de demandar al Estado como un seguro de sus fracasos personales. A ver, el Estado, como decía Jorge Luis Borges, algún día mereceríamos no tener gobierno. El Estado es el enemigo del sector privado, porque es el que le pone la pata encima. ¿Con qué le pone la pata encima? Cobrándole impuestos, cobrando el impuesto inflacionario, endeudándose, cobrándole tasa de interés. Cuando vemos que de lo que se financia el Estado, te repito, impuestos, impuesto inflacionario y tasa de interés, es lo que a la micropyme, a la pyme, al kiosco, a la pizzería, al profesional independiente, al cuentapropista, es lo que nos mata cada vez de hambre, tenemos que visualizar que el Estado en realidad no existe. Hay un conjunto de burócratas políticos que se apoderan del organigrama y lo usan en su propio beneficio. Nosotros nos tenemos que dar cuenta. Argentina tiene 4 veces la cantidad de políticos por habitantes que tienen los países europeos. Entonces, hasta que no nos demos cuenta que las 2.200 legislaturas con sus concejales, los 24 congresos provinciales, muchos bicamerales con sus diputados y senadores, son funcionarios que son pymes en sí. Un senador es una pyme, que para sus ingresos lo tiene que financiar tomando el salario promedio de los habitantes. Por cada legislador, invento, cuenta redonda, entre 5 y 10 personas de salario promedio. Ahí te das cuenta que nosotros, los privados, nos tenemos que dar cuenta que nuestra decadencia se basa en que pretendemos tener un Estado que ya no podemos mantener. Está bien, digo, pero ahí te dirían, bueno, pero si no es el gobierno de las corporaciones, no podemos juzgar a los malos políticos o a la política por los malos políticos, porque sería juzgar a los malos empresarios por el avaro y por el mal empresario y por el que no invierte y no cumple las reglas de juego y porque negrea y porque no paga sus impuestos y porque evade, etcétera. Y no todos los empresarios son así. Entonces quiero decir, en el fondo, tal vez el Estado puede ser un extraordinario aliado del sector privado haciendo las cosas bien. Así como el sector privado puede ser un extraordinario vector hacia el crecimiento, siendo ágil, pujante, creativo, innovador, honesto, que es lo opuesto a lo que muchas veces vemos en la Argentina. ¿Me equivoco? No te equivocas en absoluto.
y te lo reafirmo lo que decís, y es parte de la batalla cultural. El argentino se tiene que dar cuenta que entre un empresario, no empresaurio, el empresaurio es el prebendario que entra en tongos con el político. Entre un empresario y un político, toda la vida tiene que elegir el empresario, porque el empresario ¿qué hace? ¿De qué vive el empresario? De satisfacer al consumidor. Si no te vende un producto, un bien o un servicio que a vos te sirve y te lo vende a un precio que vos estás de acuerdo con pagarlo, el empresario quiebra. En cambio, ¿qué te da el político? ¿Vos acaso le pagás voluntariamente al político sus ingresos, su salario? No, porque eso sería muy interesante. Ahí tendrías revelada la preferencia de los consumidores. Si los diputados, si los senadores, si los concejales hicieran su trabajo y cobraran sus ingresos de aportes voluntarios nuestros, si nosotros donáramos 0 para los concejales, diputados y senadores, eso pondría de manifiesto que en realidad no nos dan nada, sino que nos viven quitando. Ahora, ¿puedo hacer una pregunta, Paulino? Lo último, dale. Si en este país, a ver, estamos hablando del Estado, ¿no? Que tiene la mayoría de personal está en el Estado y privados son pocos realmente. Pero si no se pueden crear, si no se crean empresas, si no se crean industrias en la Argentina, ¿cómo podemos hacer para bajar ese número de empleo público también? Bueno. Porque es muy difícil crear empresas acá en Argentina, por lo que vos decías, impuestos, por todo lo que le implica a un empresario, ¿no? Exactamente. Vos imaginate que en los rankings de libertad económica Argentina está 144 cuando se miden 160 países. A ver, el empleo público se financia con impuestos, impuesto inflacionario y tasa de interés. El empleo público no amortigua el desempleo, crea desempleo. Punto número 1. Y a tener en cuenta. Por ejemplo, ¿qué hay que hacer? Tenemos una propuesta con Javier Milei en nuestro libro Libertad, 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 que proponemos 2 reformas estructurales muy grandes, la fiscal y la monetaria. Nosotros proponemos volver al tamaño del Estado que había en el 2003, que es el tamaño del Estado que tienen los países exitosos de la región. ¿Cuáles son los exitosos? Los que crecen. Argentina se achica. En 4 años, en los primeros 2 años, bajamos el gasto público para poder bajar impuestos, ¿ok? 6 puntos del PBI, sin tocar cuentas de servicios sociales, cuentas de empleo público. Recién cuando después de bajar impuestos, achicar regulaciones, la economía empieza a crecer, en el 3er y el 4.º año empezamos a trabajar en programas de retiro voluntario del empleo público. La gente no sabe. El empleo público del 2003 para acá aumentó 3.4% del PBI cuando sumás nación y provincia. ¿Sabes cuánto aumentaron los intereses de deuda? Hoy, comparado contra el 2003, que estábamos en default, 2.2% del PBI. Entonces, cuando vos te das cuenta que el empleo público aumentó un 56% más que los intereses de deuda, ahí ves un gran termómetro de cómo el Estado ahoga al sector privado. Entre el 2005 y el 2018, Argentina tuvo 1.983% de inflación, 2.100% de emisión monetaria. Todo eso lo pagamos nosotros y para bancar un Estado imposible de financiar a nuestra espalda. Diego, gracias por este rato. Un placer enorme por dejarme explayar, lo agradezco enormemente. Casi una charla magistral. Sí. Muy lindo reportaje. Con detractores, con fervorosos adherentes, pero así es la opinión y así es el debate. Sí, y si podemos contribuir. Y nosotros queremos construir siempre a lo largo de estos 3 años y medio con Javier y a ver, llegamos a poner nuestros proyectos y nuestros programas en el email, en el escritorio del presidente de la Nación. Despertar el debate, Diego, despertar el debate. Exactamente. Gracias. Un placer.